Muy buenos días a todos, soy Hugo Ortiz y les voy a presentar lo que es la regresión lineal con el descenso de gradiente, en el cual se hizo una implementación desde cero versus una implementación con librerías profesionales, más concretamente la sklearn. Bueno, los objetivos generales. En este trabajo fue comparar la implementación manual del algoritmo de descenso de gradiente con las herramientas profesionales sklearn. Unos objetivos específicos, que es la implementación de la regresión lineal y descenso de gradiente desde cero con NumPy. ¿Qué es NumPy? Pues es la librería para manejar los vectores, los arrays. Vamos a replicar los experimentos utilizados con el SGDresor y lineal regresión. O sea, digamos, implementaremos lo mismo que hicimos con como se diría, con algo desde cero a implementado con librerías, y la analización del impacto de la tasa de aprendizaje en alfa, ya sea con lo que hicimos desde cero a lo que hicimos con librerías. Evaluar el rendimiento en datos ideales y datos con ruido. Veremos qué tal se comportan el trabajo hecho desde cero a algo hecho con librerías. Bueno, la importancia. El descenso de gradiente es la base de todo Machine Learning moderno y Deep Learning. Permite entender cómo aprenden las máquinas. Regresión lineal es uno de los algoritmos más utilizados en la industria, y desarrollar la intuición algorítmica antes de depender de solo librerías. Visualizar el proceso de optimización en tiempo real. Bueno, aquí están los fundamentos teóricos que veremos. Aquí está la que sabemos que es f de w, que es igual a wx más b, que es la fórmula general, la fórmula de función costo, y el descenso de gradiente, que es lo que calcula el descenso de gradiente, que es la dirección de mayor error, y actualiza los parámetros. Eso lo veremos más adelante. La metodología experimental, donde manejaremos 4 configuraciones. Una donde es datos ideales, donde manejaremos datos de tanto de x como de y de 1 al 5. Una donde manejaremos los pendiente inicial con 0. Otra donde iniciaremos con el sesgo o el intercepto inicial desde 0. Y unos datos reales con ruido, donde ya los valores de y cambiarán, y los de pendiente y el sesgo inicial tendrán unos valores aparte, y donde las tasas de aprendizaje de alfa probadas son 0.001, 0.01, 0.03, 0.05, 0.01, 0.03. Y aquí ocuparemos las iteraciones dependiendo del caso, sería de 250 a 1000. Por ejemplo, en la primera, que es datos ideales de x a y, realmente no necesita tantas iteraciones, por eso ahí probemos 250, las pendiente inicial y sesgo inicial 0. Normalmente con 500 es suficiente, y datos reales donde a veces ocupa más, ahí ocuparemos 1000. Bueno, la configuración 1 ideal, que sería los datos de x, como he dicho, desde 1 al 5, y igual. Los hiperparámetros ocuparemos donde w, que es la pendiente, sería 1.4, el b, que sería el sesgo, el intercepto 0.8, y los alfa, que ya mencioné anteriormente. Al ejecutar el código nos arrojan estos datos, son como las gráficas de cómo se ha ido ajustando, y ahora vamos a ir comparándolas con las que se hicieron desde cero. Por ejemplo, en la configuración 1, donde los datos ideales era de alfas igual a 0.001, si observamos en la primera, que es la de arriba, esta es la que se hizo con librerías, llegó casi a ajustarse mejor que la anterior, que esta todavía le quedó bastante para poder ponerse en línea recta correctamente. Y en esta, digamos, al implementar esta, no pude hacerlo como la anterior, que era donde se iba marcando la gráfica como que en cuanto iba inclinándose la recta. En esta me dio, digamos, en la consola me mandó, digamos, cuando hizo la iteración 50, cómo fue. O sea, nos podemos dar una idea exactamente, pero no lo tengo gráficamente. Y aquí terminó en 0.9425 con un intercepto de 0.2078 y un costo de 0.3931. A comparación de la que se hizo desde cero, sí es un cambio, la verdad, bastante, sí es notorio, la verdad, pues es un 0.8595 versus un 0.9425. Ahí, digamos, es lo que se nota, que aquí una está inclinada mejor y en otra no tanto. Ya vamos con el alfa igual a 0.01. Y aquí, digamos, igual
se nota, no es mucha la diferencia, pero ya como que en el que se hizo desde cero ya, digamos, se ajustó un poco mejor. No sigue siendo ideal, a diferencia del que se hizo con las librerías, que en este ya prácticamente ya está ajustado. O sea, no es perfecto porque sí se nota un poquito, pero ya está mejor ajustado. Donde el que se hicieron desde cero usa una W de 0.8839 versus un 0.9922. Ahí se nota, leemos la diferencia por cuál no está. Y su función costo, aquí la podemos observar, que en hecho de en librerías ocupó menos iteraciones, igual en la anterior se dan cuenta, igual ocupó menos iteraciones para lograr llegar al punto ideal, ese alfa. Bueno, ahora aquí con el alfa 0.03 ya se nota así mejor ajustado a comparación del que se hizo desde cero, en el cual sigue sin llegar al punto ideal. Y digamos, en el punto en el que llegó un W a 0.9503 versus un 0.9999, o sea, 9999. Y un B final de 0.1796 versus un B que llegó a 0.0003. O sea, sí, ahí no hay tanta diferencia, pero en la W sí. Todavía se nota esa diferencia. Igual la función costo, aquí por alguna razón parece que ocupó más iteraciones, la verdad no lo desconozco, fue el programa, pero aquí se ocupó un poquito más de iteraciones a diferencia del que se hizo desde cero, que con poquitas ya llegó acá. Ahora vamos con un alfa igual a 0.05, que más que nada es como que el más perfecto, el que mejor resultados da, en el cual aquí está completamente aplanada, un aproximado de unas 40 iteraciones en las que llegó. Y en el otro, aquí digamos ocupó un W final igual a 0.9788 versus un 1 exacto, que fue lo que, como es lineal, tiene que ser obviamente 1, y un B de 0.001, el cual lo ideal es que llegue a 0, pero pues por alguna razón, digamos, siempre va a quedar como que una milésima. Ajá, pero fue más como que más exacta, a diferencia del que se hizo desde 0, que fue 0.0005. Ahora vamos con en la de configuración 1 con el alfa de 0.01. Igual aquí ya está aplanada, un aproximado de unas 20 más o menos iteraciones, a comparación del que se hizo sin librerías desde 0, que aunque ya está aplanada, aquí la configuración, la W final es de 0.9975. Y aquí terminó con 1 exacto, igual ya lo había llegado igual desde el anterior. En W final es igual a 0.0090 versus un 0.001. Y aquí nos observamos de que por más de que ya llega un punto en el que aunque ya llegó el ideal, ya debería de llegar a 0, pero no, por alguna razón no lo llega. Pero pues eso ya es un margen muy demasiado bajo, en el cual con eso ya damos que ya está bien. Igual la evolución costo, por alguna razón ocupó más iteraciones, la verdad, más iteraciones en el que se hizo con librerías, y en este ya prácticamente ya no ocupó iteraciones. Bueno, y aquí ocupamos en alfa igual a 0.3, que es donde se rompe el código. ¿Con qué digo que se rompe? Donde digamos la tasa de aprendizaje es demasiado alta, en el cual ya prácticamente es como que ya hubiera llegado, pero no, o sea, se da unos pasos demasiado altos, y el cual el código lo reconoce que son pasos tan altos que ni siquiera sabe es que no sé cómo explicarlo, pero sería como que da unos pasos tan altos que digamos aprende demasiado rápido, que muchas cosas ni siquiera lo hace bien. Por ejemplo, en la de que se hizo desde cero, digamos prácticamente desde la primera iteración es como que llegó, pero como que se saltó todo ese proceso, a comparación de la función costo que se hizo con librerías, donde aquí da unas líneas donde prácticamente son, y aquí tenemos, digamos, lo que nos da en consola, que son unos B32, no sé, bueno, es muy difícil de este número, pero son millones, trillones de, lo cual debería llegar técnicamente a 1, no sé por qué, por alguna razón da esto, que sería por lo que da sus pasos demasiado altos, que ya rebotó el resultado. Bueno, aquí tenemos los resultados finales, donde alfa es 0.01 igual a 94.25, B final es 0.2078 y un costo final de 0.003931. Alfa es igual a 0.01, en cual conseguimos un W final de 0.9922
B final igual a 0.0285, costo final un 0.00074, llegamos a alfa igual a 0.03, 0.9999, B final es igual a un 0.0003, costo final de 0. Aunque ya llegó al costo final, aquí observamos se quedó casi a nada de llegar, llegar al punto ideal, y en cual aquí llegamos en alfa 0.05, que es donde ya llega el punto ideal, que es 1, B final igual a 0.0001 y un costo final de 0. Y en el último, alfa 0.01, un W final de 1 y B final de 0.0001 con un costo final de 0. Y aquí el 0.3 donde nos da unos números demasiado altos, pero como dije, fue donde la tasa de aprendizaje es demasiado alta, que da pasos demasiado grandes que, digamos, llega y no siquiera sabe si llegó o no llegó, o sea, prácticamente rebotan los resultados. Por eso nos da unos resultados tan grandes. Bueno, ahora vamos a hablar de la configuración 2, donde la pendiente inicial es 0. Digamos, manejaremos los mismos datos que es del 1 al 5 tanto en X como en Y. Y los parámetros, si se recordarán, aquí era 1.4, pero ahora lo vamos a cambiar a 0 para veamos a ver qué pasa. Y los alfas igual serán los mismos, y iteraciones 500. Bueno, ejecutando el código nos bota estas 6 gráficas, donde podemos observar que en la primera no ha llegado, en la de 0.01 empieza a llegar más cerca, ya está prácticamente 0.3, 0.1, y en la de 0.3 que donde siempre rota. Una es donde siempre es de los pasos, la tasa de aprendizaje es demasiado baja que no llega a converger, y una es donde la tasa de los altos son los pasos que dan en la tasa de aprendizaje son demasiado altos, y lo cual los datos resvoltan y realmente no hace lo que quieren que haga. Bueno, vamos con la pendiente inicial 0, donde alfa es igual a 0.001 a comparación del que se hizo desde 0, en el cual los datos según su punto ideal no llegó completamente. Se nota mucho la diferencia, la verdad, y tardó aproximadamente unas 200 iteraciones, pero la verdad no llegó. En el que hizo con librerías, la tasa de aprendizaje tampoco logró llegar. Es menos la diferencia, pero aún así no logra llegar, por lo que la tasa de aprendizaje es demasiado baja. Y si comparamos los resultados, donde el W final del hecho desde 0 es de 0.7435 versus 0.9535, B final es igual a 0.9186 versus 0.1682, o sea, ahí está la diferencia. Y si notan acá en la que hizo con librerías tardó menos iteraciones y llegar a su resultado. Ahora vemos la de 0.01, donde aquí prácticamente ya parece que ya habrá llegado al punto ideal, igual ocupó pocas iteraciones, a diferencia del que se hizo desde 0, donde ocupó un poquito más de iteraciones, unas 30 iteraciones, pero sigue sin llegar a su punto ideal. O sea, los pasos todavía son muy pequeños para que llegue al punto ideal. Y si comparamos su W final, que aquí fue de 0.8811 versus 0.9991, B final donde fue 0.4293 versus 0.0033. Y ahora vamos a ver con la pendiente inicial 0, pero donde el alfa vale 0.03, donde la línea ya se ve prácticamente recta. Su evolución coso, digamos, ya ocupó unas aproximadamente 50 iteraciones. Aquí, digamos, ocupó muy poquitas, pero realmente aunque su punto ideal sigue sin ser, digamos, recto. Y que comparamos con el W final, que es 0.9782 versus 1, B final 0.0787 versus 0.0001. Como ven, aquí ya llegó, digamos, la W ya llegó al punto ideal, que debe ser 1. El B, como había dicho anteriormente, nunca va a llegar, por alguna razón nunca llega a 0.00 completamente, pero ya es una milésima, su margen es demasiado bajo. Donde alfa es 0.05, ya ocupó igual unas 50 iteraciones, hasta acá, versus la versión que se hizo desde 0, donde igual ya prácticamente ya llegó, ahora sí ya llegó a su punto ideal. Su W 0.9960 versus 1, B final es igual a 0.0144 versus 0.0001, que aquí ya la diferencia ya no es mucha. Ahora vamos con pendiente inicial alfa, donde es 0.01, donde aquí la línea recta ya prácticamente ya, igual, anteriormente igual ya está, pero ya, sí, pero aquí ocupa menos iteraciones en el ejercicio de librerías, y aquí igual está la línea,
y ocupo igual pocas iteraciones, de hecho menos que las que se hizo con librerías, donde una W final es igual a 0.9999 versus 1, B final de 0.0002 versus 0.001, y aquí llegamos a alfa, donde alfa tiene un valor de 0.3, donde ya la tasa de aprendizaje es demasiado alta, que ya no converge, da unos pasos, son pasos demasiado altos, lo cual rebotan los resultados. Y aquí, digamos, se nota la diferencia entre ambos, ¿no? Ahí está. Y aquí podemos observar que en la verdad sí los pasos son demasiados, que ya debería de llegar a 1, pero por alguna razón llega más. Y ahora aquí vamos a una configuración 2 de pendiente 0, donde ya tenemos los resultados de los 6. Donde si observamos, el alfa ideal es como a partir del 0.003 o 0.05, pero a partir del 0.03, que es donde ya llegó el 1 y prácticamente el 0, que es como que la configuración ideal, la que más nos ayuda. O sea, cualquiera de estos dos siento que ya está bien. Ahora vamos con la configuración 3, donde el sesgo inicial es 0, en cual repetiremos los mismos datos, donde x, tanto x como y serán del 1 al 5, y los hiperparámetros regresamos aquí donde tenemos el 0 a 1.4 y aquí donde tenemos el 0.8, me parece que era 0.8, sí, 0.8, lo ponemos en 0. Vamos a analizar esta situación, a ver qué es lo que pasa, y usaremos los mismos alfas anteriormente utilizados. Y aquí, digamos, tenemos los resultados de las 6 gráficas, en las cuales podemos observar que a partir más o menos igual de 0.03 ya está. A mí aquí se ve, digamos, que esta línea ya está recta prácticamente, pero pues en los resultados donde nos voten, ahí nos daremos cuenta que sí falta como puras milésimas. Igual aquí, yo diría que a partir de 0.03 o 0.05, que es donde ya está la línea recta completamente. Bueno, comparando donde el sesgo, la configuración 3, donde el sesgo inicial es 0, donde el alfa es 0.0001, aquí, digamos, en ambas no ha llegado a su punto ideal, aunque por alguna razón en el que se hizo desde 0 ya está completamente, digamos, bueno, no completamente, sino que está más cerca, a diferencia de la que se hizo con librerías. En los anteriores casos siempre el de librerías era como que iniciaba mejor, y en esta es donde el que se hizo desde 0 fue el que mejor resultado tuvo. Esta ocupó aproximadamente unos 190 iteraciones, a diferencia de otro que tuvo unos 30 más o menos. Y aquí si comparamos el W final que se hizo desde 0, que es de 1.0272 versus 0.9535, B final es igual a menos 0.0943 versus 0.1682. Y aquí nos damos cuenta que, digamos, prácticamente su principal diferencia, aunque fue más cerca el que se hizo desde 0, la línea donde inicia prácticamente se pasó un poco, a diferencia de esta que todavía no ha llegado. O sea, aquí se nota que es, digamos, 0.9535 y 1 que se pasó un poquito más, pero aunque técnicamente fue la que más se acercó. Vamos con el siguiente configuración, bueno, que es el alfa es igual a 0.01, en el cual ya digamos prácticamente no ocupó iteraciones, fueron demasiado pocas. Bueno, técnicamente fueron pocos en la gráfica, porque realmente aquí ya nota un poquito más el cambio, ¿no? Lo mejor se fuera por aquí. Y en esto ocuparon unas 30 iteraciones. Digamos, como que en función con desde 0, si nos damos cuenta, como que se adelanta un poquito más, a diferencia de las librerías, que es la que se va acercando mejor. Y digamos, si las comparamos con un W final de 1.0122 versus un 0.9991 y un B final de menos 0.0442 versus 0.0033, entonces sí, ya digamos, en las librerías ya está más, ya prácticamente el de librerías ya está mejor. O sea, empezó mejor el que se hecho desde 0, pero ya en este punto ya el de librerías ya prácticamente ya es un poquito más, ya se puede notar que es más superior. En el 0.3 de alfa, igual ya la línea ya está más plana, y en el de función desde 0 igual, prácticamente ya está en su punto. Comparamos uno de 1.022 versus 1, que es donde ya llegó al punto, prácticamente el punto ideal.
B final que es igual a menos 0.081 versus 0.0001, que igual anteriormente les había dicho que es difícil que llegue completamente a cero, o sea, es una milésima, un margen demasiado bajo. Y sí, si se dan cuenta igual, sigue pasando, o sea, a diferencia trata de regresar al punto donde es el punto ideal y este se trata de llegar. Pero sí, el de librerías se nota que aquí sigue siendo superior. Vamos donde alfa vale 0.05, que igual aquí ya está su punto ideal, con pocas iteraciones, según la gráfica, y el hecho desde 0 igual ya está en su punto, también con pocas iteraciones, donde su W final es igual a 1.0004 versus 1, B final es menos 0.0015 versus 0.0001, igual a que ya le quedó poco prácticamente al de acá para llegar, pero pues ya es muy mínimo ya, aunque el de librería sigue siendo superior, aquí se nota. Y vamos con el que sigue, que donde alfa tiene un valor de 0.01, en el cual ya igual tiene su línea recta, igual también ya llegó a su línea recta, su punto ideal, con pocas iteraciones igual. Y la comparación es que en este W ya llegó a 1, su B final igual ya tiene a 0, igual ya aquí prácticamente igual ya llegaron a su punto ideal con 1 y 0. Por alguna razón en el que está hecho manualmente no sí llega completamente a 0, a diferencia de librerías, es una situación curiosa, pero la verdad parte sí lo desconozco, pero pues ya técnicamente, aunque sí en el que se hizo del 0 sí llegó a 0 y en este no, como había dicho anteriormente, el margen de diferencia es demasiado poco, o sea, no, una milésima prácticamente no es mucho. Y vamos con el que sigue, donde el alfa es demasiado alto, que es 0.03, donde los pasos son tasas de aprendizaje es demasiado alto y los pasos son tan largos que rebota. Como observan, sus datos, digamos, si observamos algo, prácticamente los números son iguales, aunque realmente están mal, porque realmente debe haber llegado a 1. Y ese, digamos, es como que la tasa de aprendizaje donde ya de plano no es recomendable porque son demasiado altos. O sea, prácticamente el que le pongamos, los datos que le pongamos con un alfa 0.3 siempre va a rebotar, o sea, nunca va a llegar al resultado ideal. Y ahora vamos con los resultados finales, donde podemos observar los 6 alfas, donde más o menos el resultado ideal es entre 0.03 y 0.05, como en el que se hicieron con los que se hizo desde 0 igual es 0.05, así que nos vamos a quedar en 0.05, aunque también 0.03 ya es ideal, también ya llegamos al punto ideal que es 1 y la B final que es prácticamente 0. Y ahora vamos a dar con la última configuración, que son los datos con ruido, donde X, digamos, lo mantendremos del 1 al 5, pero en Y vamos a cambiar, porque recordemos que no todo es perfecto, siempre tiene que haber, digamos, unos datos que sean muy altos, más bajos, o sea, no puede ser siempre perfecto, o sea, ya esto ya es como que un dato más real, ¿no? Donde ya empezamos con 1.4, 2.7, 4.8, 6.6, 7.9. Y ya pondremos sus hiperparámetros donde W será 1.4 y B será 0.8. Y igual ocuparemos, digamos, los 6 pruebas de alfa que hemos hecho anteriormente. Bueno, ejecutando el código nos arrojaron estas 4 gráficas, donde podremos observar que, digamos, en esta, digamos, se nota todavía que no es su punto ideal. En esas como que se pueden acercar más, y en la última que es donde rebota. Ahora vamos a hacer una comparación con las gráficas que nos arrojaron en nuestro experimento que hicimos desde 0, en el cual, si se dan cuenta, la que fue desde 0 igual la línea ideal realmente todavía no ha llegado a ese punto, y en esa igual tampoco, donde una W final se iguala a 1.4142 versus 1.5951, y en el de B final es de 0.6063 versus menos 0.0492. Y en esta prácticamente en la que hizo desde 0 ocupaba prácticamente 1000 iteraciones, a diferencia de otro que ocupó unas 40 más o menos para acercarse más o menos al punto, pero realmente se nota que en estos más iteraciones un código que se hizo desde 0. Ahora vamos con la alfa valor a 0.01, en el cual
Ya se ve un poquito más acercado, pero pues todavía le falta igual. O sea, ya está un poquito más, pero todavía, y en este igual todavía le falta. Hicimos igual, llevo casi 1000 iteraciones, en el cual en el W final llegó a 1.6298 versus 1.6851, donde W final es de menos 0.011727 versus 0 menos 0.3949. Igual vamos a hacer la comparación donde alfa vale 0.03, en el cual ya se ve un poquito más acercada. Igual esta todavía le falta también, donde tuvo una W final de 1.6880 versus 1.6750, una B final de menos 0.3827 versus menos 0.4098. Igual en el que se hizo desde cero ocupa más iteraciones. Y ahora aquí una configuración de datos configurados donde alfa vale 0.05, y aquí digamos es donde aunque no está en el punto, ya se puede decir que es como que el punto más ideal, porque recordemos que esto tiene dos arriba y uno abajo, eso tiene que ser un poquito más abajo. Esa sería como que la configuración más ideal, versus la que se hizo desde cero, donde tuvo una W final de 1.6899 versus 1.6666, y una B final de menos 0.3898 versus menos 0.4321. O sea, estos resultados son los que digamos hizo cada iteración, pero pues esta es como la final, la que importa. Y ahora vamos con un alfa de 0.01, en el cual ya prácticamente igual técnicamente está en el punto exacto. O sea, no lo puedes ir considerando porque como no es exacto, pero ya prácticamente está ganado. Igual ya se nota mejor la diferencia, donde una W final de 1.69 versus 1.6940. Dicho así, notamos aquí ya prácticamente la comparación es casi igual. O sea, no es, son 9 milésimas las que más o menos cambia, pero ya. Y una B final de menos 0.39 versus menos 0.51. Aquí sí se nota un poquito más el cambio en el intercepto, pero pues en la inclinación ya prácticamente ya está. Y la última, que sería donde ya el alfa es demasiado grande, que los pasos son tan altos que también los resultados rebotan, donde ya de plano, dicho, prácticamente son parecidos, pero no, el código nomás no truena y ya no sabe lo que está haciendo. Ya el resultado debe ser de 1.60 y algo, y aquí salen unos millones más o menos, no sé exactamente el número ahorita, pero es un número demasiado alto donde ya no sabe lo que está haciendo, se nota en las gráficas. Y ahora vamos con digamos los resultados de la configuración 4, donde observamos que es más o menos 0.05, bueno, sería más o menos desde 0.01. Aquí no, digamos, no tengo los resultados cuáles podría ser a simple vista, porque como son datos con ruido, pero lo ideal es 0.05, que es más o menos lo normal, donde la mayoría ya encuentra el punto perfecto, el punto ideal, donde la recta ya está. Y ahora, los resultados con librerías y profesionales. Se replicaron aquí, lo que hicimos fue replicar los mismos experimentos usando SGD Regressor, gradiente descendente optimizado. También se utilizó la lineal regresión, solución analítica y ecuación normal. Y eso nos da como ventaja que al hacerlo con librerías tiene una mayor velocidad y mayor estabilidad numérica, por lo que si notamos anteriormente los resultados, creo que se los muestro a ver, por ejemplo, aquí llegan desde la primera, prácticamente llegó a un punto más estable, a diferencia del que hizo cero. A eso se refiere con mayor estabilidad numérica. Ahí, ¿dónde está? Yo creo que me pasé. Estabilidad numérica, ok. Bueno, aquí tenemos unas conclusiones, donde el descenso de gradiente es robusto y converge en todos los escenarios probados. Bueno, técnicamente todos los escenarios probados, a diferencia del 0.03, bueno, esta vez no lo puse acá, pero o sea, en todos convergió, menos en la que fue la del 0.3, donde revienta. La solución analítica lineal regresión entrega un valor óptico de forma más directa. Si lo observamos, pues la verdad fue un poco más rápido.
La tarja de aprendizaje alfa es el parámetro más sensible y sí, técnicamente sensible. Dependiendo de dónde lo editemos, nos va a dar un mejor resultado. Donde un punto óptimo es de 0.05 a 0.01, aunque también 0.03. En algunos casos también ya desde ahí ya llegó. Los datos confluidos, la actividad de profesional de SGD Regression Linear Regresión ofrecen mayor precisión. Que sí, como lo hemos notado, la verdad sí con librerías es mucho más preciso. Una solución analítica lineal en el de entrega óptimo de forma directa. Y la implementar desde cero permite mayor comprensión antes de usar herramientas de alto nivel. O sea, prácticamente hacerlo desde cero está bien, nos da una idea de cómo funciona, cómo se ejecuta el código, pero sí, obviamente es muchísimo mejor hacerlo con librerías por el mayor grado de precisión que tenemos. Unos aprendizajes obtenidos, que es la importancia de la utilización con NumPy para mejorar rendimiento. Ahorita demostraré el código, pero realmente utilizamos NumPy, que es como que para manejar los arrays, los datos numéricos, para manejar mejor manejo. La diferencia entre la optimización iterativa y solución analítica. Visualizar la evolución del costo y la recta ayuda a entender el aprendizaje. O sea, vimos todas las 24 gráficas comparadas y entendimos en cómo se comporta una con librerías y una desde cero, y ya vimos las diferencias y entendemos mejor cómo funciona. Un balance ideal, que es entender desde cero más usar librerías y proyectos reales. Y ok, aquí tengo algunas referencias. Ahora les voy a mostrar lo que es el código. A ver, permítame. Vamos a mostrarle el código. Digamos, este fue el que utilizamos en el de que se hizo desde cero, donde manejamos nuestros datos desde el 1 al 5. Bueno, aquí ya no están como los hice en todos los experimentos. Digamos, este fue el último experimento que se hizo, que fue el de datos confluidos, pero ninguno, aquí le vamos modificando, si ya sea del 1 al 5, aquí le vamos modificando lo que es la pendiente, el intercepto, y aquí las iteraciones, a diferencia del que usamos en el de acá, que se fue hecho con librerías, donde, como les había dicho en el principio de la diapositiva, usamos el sklearn, que es lo que nos ayuda para hacer la regresión. Tenemos aquí, manejamos nuestros datos, nuestros Y ideal, los ideal que fue con ruido, y los ideal que es de 1 a 5 y ruido. A diferencia del anterior código donde lo hicimos manualmente de uno a uno, digamos, editábamos los datos, aquí los metimos directamente, y ya dependiendo cómo se ejecuta, pues ya se iban bueno, aquí tenemos nuestros alfas, y aquí tenemos el algún experimento donde el máximo de iteraciones es 1000. Y esto, digamos, es lo que usamos para graficar. Dependiendo de los resultados, nos graficamos. De hecho, igual aquí son los de alfa. A ver, ¿dónde está? Aquí podemos observar lo que hacen nuestros entrenamientos cada 50 iteraciones, nuestras actualizaciones cada 50 iteraciones, las gráficas por alfa, las gráficas de regresión, la gráfica de función costo, y esto para, digamos, ir las imágenes, por ejemplo, y esto es lo que la tabla de resumen, creo que aquí no se ve, que ya lo había ejecutado, pero no, ya no se ve. Lo que hacía nos mostraba, digamos, en la consola, digamos, los resultados, a diferencia del de que hizo de cero, donde nos graficaba una línea. Aquí nos mostraba, digamos, cuánto era el avance y en qué valor tenía exactamente el W. Y esto era para irnos, digamos, guardando imágenes, que son esas de acá, digamos, que son para en lugar de tomarle capturas, digamos, nos daba la gráfica. Son las gráficas, digamos. Bueno, aquí vamos a regresar al código. Bueno, esto ya, digamos, aquí no lo puedo explicar completamente el código, ya que
digamos, al ser hecho con librerías, prácticamente muchas son funciones que se ocupan directamente desde la librería, o sea, no hay mucho que, pero pues aquí es donde manejamos los datos. Ya, creo que esto sería todo, no, ya a ver si próximamente hago otra presentación, pero por mí esto sería todo. Espero que les haya gustado mi explicación y bueno, nos vemos ahora sí.